Queridos hermanos, hoy hemos llegado a el antepenúltimo tema de nuestra serie, Lo hizo por ti. Durante esta serie hemos estado aprendiendo un poco más acerca de la vida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Así que hoy vamos a hablar un poquito, o es la continuación del tema que dejamos el día miércoles. Ustedes recordarán, el día miércoles estuvimos estudiando el tema amarga copa, ¿verdad? Donde vimos a Jesús en el Getsemaní. Dijimos el miércoles pasado que sin Getsemaní nosotros no hubiéramos tenido Calvario. Así que hoy va a ser la segunda parte del tema, y el tema de hoy yo lo he titulado Luto en el cielo. Vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, en esta noche estamos agradecidos porque nos tienes aquí en la iglesia una vez más. Gracias, Señor, por la semana de trabajo que nos diste. Gracias, Señor, por las manos que pudieron proveer para llevar el pan a las casas. Gracias, Señor, por la salud que nos diste para poder trabajar. Gracias, Señor, por las personas que nos emplearon. Gracias, Señor, por la familia, por los hijos, por la esposa, por el esposo, por los tíos, por la mamá, por los abuelos. Gracias, Señor, por las bendiciones que tenemos y que a veces, Señor, no las vemos como bendiciones, porque cada día, Señor, tú nos las das. Señor, en breve estaremos entrando en las sagradas horas de tu santo día y quisiéramos, Señor, disfrutar este día en tu compañía. Queremos, Señor, que estas 24 horas podamos pasarlas a solas contigo. Queremos reflexionar, Señor, en la vida maravillosa de nuestro Salvador Jesús. Y especialmente hoy, Señor, al hablar acerca de lo que sucedió en el Calvario, quisiéramos transportarnos, Señor, a ese viernes de tarde, cuando el Salvador de todos los hombres decidió entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Si hay aquí, Señor, un corazón que todavía está duro y no se deja, Señor, amoldar, llevar por tu Espíritu, permite, Señor, que a través del estudio de tu palabra, esa persona hoy pueda comprender que en los cielos hay un Salvador que lo ama. Hay un Salvador que estuvo dispuesto a morir para que esa persona pueda hoy tener la salvación y la vida eterna. Acompáñanos, Señor, en el estudio de tu palabra y que pueda ser una lectura amena y que podamos aprender muchas cosas de la vida de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 26. Mateo 26. Vamos a estar estudiando Mateo 26 y 27 y vamos a estar estudiando también Lucas capítulo 18 y capítulo 19, así que vamos a estar yendo de un lugar a otro. Pero comenzamos con Mateo capítulo 26 y vamos a leer el versículo 57 en adelante. Como recordarán, el miércoles vimos a Jesús en Getsemaní, vimos a los discípulos que huyeron, dejaron solo a su Salvador, y entonces la turba amarró a nuestro Salvador y lo llevaron. Ahora la pregunta es, ¿a dónde lo llevaron? La Biblia responde, el versículo 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. ¿Y cómo se llamaba el sumo sacerdote? Dice la Biblia, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Voy a hablarles un poquito de este Caifás. Mire, este Caifás era el sumo sacerdote de la nación judía, el que supuestamente el encargado de la vida espiritual del pueblo, pero el que más mandaba no era él, sino Anás, su suegro. Anás había sido sumo sacerdote antes que él, pero siempre cuando se consultaba algo importante, siempre se iba primero con Anás y luego se consultaba con Caifás. Caifás no tenía mucha experiencia en los asuntos espirituales, así que siempre se trataba de consultar primero a su suegro Anás. Este Caifás es aquel que en Juan capítulo 11, versículo 50, cuando estaban hablando de qué le iban a hacer a Jesús, fue Caifás el que dijo ahí en Juan 11, 50, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este Caifás, sin quererlo, dio una profecía hermosa.
Y la profecía es que si Jesús no hubiera muerto, no solo una nación no hubiera perecido, sino todo el mundo. Así que de esa forma, ¿verdad? Él estaba condenando a Jesús, pero al mismo tiempo estaba dándole a entender a cada uno de nosotros que un hombre era necesario que muriera por la salvación, no solo de una nación, sino de toda la humanidad. Ahora, lo llevan a Jesús ante Caifás. Quiero decirles, hermanos, que cuando a Jesús lo arrestan ya era medianoche del jueves. Las personas se estaban preparando porque al siguiente día iba a ser la Pascua. Ya todo el mundo estaba durmiendo, los peregrinos que habían llegado de todas las naciones estaban descansando. Pero estos insurrectos, la multitud, llevan al hombre, lo llevan a Jesús arrestado, despertando a todo el mundo con su bullaranga. Ya ellos todo lo tenían planificado. Ya se había reunido ahí el Sanedrín comandado por Anás y por Caifás. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los saduceos esperando que llegara el reo. Muchas ilegalidades sucedieron o se llevaron a cabo en este proceso. A medianoche sentenciando a un hombre. Eso era algo ilegal. Ahora, quiero que ustedes vean que cuando a Jesús lo llevan ante Caifás, contratan hombres para que den falso testimonio de Jesús. Y uno a uno comienzan a llegar, porque recuerden que el Sanedrín, para poder matar a Jesús, tenían que hallarlo culpable de haber transgredido las leyes religiosas. En este caso, el pecado que le iban a imputar a Jesús era que se había hecho hijo de Dios y había blasfemado. Entonces ellos tenían que ahí en el Sanedrín confirmar que Jesús había blasfemado. Y una vez que él violentaba la ley religiosa, entonces ahora sí era llevado a las autoridades civiles para que ejecutaran la orden de la muerte. Es decir, tenían que hallar a Jesús culpable de esas dos cosas. Primero, de haber blasfemado, y segundo, de haber transgredido las leyes civiles. Ahora, ellos habían contratado gente para que diera falso testimonio de Jesús, pero uno de ellos llegaban pero se contradecían. Y Caifás se rascaba la cabeza y decía, no encontramos. Y llegaron finalmente dos hombres ahí que dijeron, no, este hombre dijo que en 3 días iba a destruir el templo y lo iba a renovar, pero ni aún ese testimonio. Y Caifás decía, ¿pero qué hago? Finalmente Caifás iba a hacer jurar a Jesús. Y miren ustedes la pregunta que Caifás elabora. Si Jesús respondía a la respuesta de Caifás, Jesús estaría sentenciado a una muerte segura. Porque mientras los hombres daban falso testimonio de él, Jesús no decía nada. Entre ellos mismos se contradecían. Pero fíjense ahora la pregunta que Caifás hace. Versículo 63, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. Esa frase, te conjuro, era una frase que tenía peso. Era una frase que las personas no se podían quedar calladas porque era un juramento entre él y Dios. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dinos. A esta pregunta, hermano, ya el Salvador no podía ser callado. La respuesta que Jesús da, hermanos, es asombrosa. Como les dije, esa respuesta lo llevaría finalmente a él al Calvario. Porque ellos se tomarían de esa respuesta para enjuiciarlo y acusarlo de blasfemia. Jesús le respondió a Caifás y le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús le dio una profecía a Caifás que cuando él regrese por segunda vez se cumplirá. Jesús le estaba diciendo a Caifás, hoy tú estás sentado acusándome, pero un día
yo estaré sentado a la diestra de mi Padre y seré yo el juez. Caifás nunca iba a olvidar esas palabras. Por un momento Caifás reflexionó, pero de nuevo vino la maldad en él. Y dice la Biblia en los siguientes versículos del 65 en adelante, Caifás rasgó sus vestiduras. Y entonces él dijo, ¿qué testimonio más tenemos? Este hombre ha blasfemado. Este hombre es reo de muerte, dijo él. Ahora, hermanos, escuchen. El que era reo de muerte era Caifás. Porque al Caifás romper las vestiduras sumos sacerdotales estaba violentando la ley de Dios. Él había sido ungido. Él había sido consagrado con Dios. Si ustedes leen Levítico capítulo 10, ¿se acuerdan? En Levítico 10, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. La presencia de Dios los mató. Y Moisés le dijo a Aarón y a Itamar y a Eleazar, ustedes como sacerdotes nunca rasgarán sus vestidos, porque el óleo santo está con ustedes. El día que lo hagan, le dijo Moisés, ustedes estarán sellando su vida con la muerte. El que era reo de muerte no era Jesús, era Caifás, por haber roto las vestiduras que representaban el inmaculado carácter del Salvador. Este hombre, dijo Caifás, es reo de muerte, versículo 66. Y entonces Caifás permitió, hermanos, miren lo que dice el versículo 67, esto es asombroso. El sumo sacerdote, el representante de Dios, permitió que le hicieran esto al Salvador. Versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban. Lo que sucedió, hermanos, ese viernes de madrugada fue el mayor de los abusos que jamás se le haya hecho a un hombre en la tierra. Lo golpeaban, lo cacheteaban y escupían al Salvador. Y el Salvador, como dice Isaías 53, no abrió su boca. Qué ejemplo, hermanos. Qué piedad. Qué bondad la de nuestro Salvador. Y mientras a Jesús, hermanos, lo golpeaban y lo ultrajaban y lo abusaban y lo escarnecían, del otro lado, si ustedes siguen leyendo los versículos, su mejor amigo Pedro lo estaba traicionando, lo estaba negando. 3 veces negó a su Salvador. Y cuando finalmente, en la tercera ocasión, lo ponen a Pedro entre la espada y la pared, dice el versículo 74, Pedro comenzó a maldecir y a jurar diciendo, yo no conozco a ese hombre. Y mientras Pedro está hablando, dice la Escritura, el ángel canta. Y en ese mismo instante Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho durante la noche anterior. Antes de que el gallo cante, 3 veces me negarás que me conoces. Y cuando el gallo canta, Pedro, hermanos, voltea a ver al Salvador. Y en el mismo momento en que lo ve a alguien, lo golpea en la cara. Y Jesús ve a Pedro. Y cuando la mirada de Pedro, hermanos, se encuentra con la mirada de Jesús. En la mirada de Jesús había amor. En la mirada de Jesús había perdón. Con la mirada Jesús le estaba diciendo a Pedro, quiero que sepas que yo te amo. Que todo lo que estoy padeciendo aquí es para darte a ti la salvación. Hermano, esa mirada de Jesús fue como una flecha ensartada en el corazón de Pedro. Y
Pedro no pudo aguantar más. Pedro salió de ese lugar y se fue a Getsemaní y lloró exactamente en el mismo lugar donde el Salvador había llorado lágrimas de sangre. Jesús fue escupido. Jesús fue abofeteado y a Jesús le dieron de puñetazos. Después de que lo ultrajan, vamos ahora rápido a Juan capítulo 18, lo llevan con otro señor a quien yo llamo el señor cobarde, el gobernador de Judea. Juan capítulo 18, versículo 28. Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Habían abusado de un hombre, pero no podemos contaminarnos porque tenemos que guardar la Pascua. Hipocresía. Cuando llegan a la casa de Pilato, Pilato no los quiere recibir porque es de mañana, Pilato está durmiendo. Pero ellos llegan. Este hombre tienes que examinarlo y tienes que acusarlo. Y Pilato le dice, acúsenlo ustedes. Y entonces los hombres le dicen, nosotros no tenemos el permiso para darle muerte a nadie, solamente tú tienes el permiso. Y Pilato, hermanos, termina de arreglarse. Y dice la Biblia que Pilato le hace 5 preguntas a Jesús. 5. Voy a hablarte de 4 ahorita y te voy a dejar la quinta para después. Pilato comienza a interrogar a Cristo. El versículo 33, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, ¿eso lo dices tú de ti mismo o alguien más te lo ha dicho de mí? Pilato se enoja y le dice, ¿soy yo acaso judío? Son los tuyos los que te condenan. Y viene la segunda pregunta, ¿qué has hecho? Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo, versículo 36. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y ahora viene la tercera pregunta de Pilato. Entonces, tú eres rey, tienes un reino. Y Jesús le contesta, tú así lo dices. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora Jesús comienza a hacerle un llamado a Pilato. Yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aquí para dar testimonio de la verdad y porque quiero salvarte a ti también. Y ahora Pilato lanza la cuarta pregunta a Jesús, pero esta vez no deja que el Salvador le responda, porque cada vez las preguntas se van haciendo más personales. Y Pilato pregunta, ¿la verdad? Tú viniste a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pilato sale y dice la Biblia, hermanos, que Pilato no halló en él delito alguno. Versículo 38. Pero 3 veces, hermanos, en la Biblia nosotros vemos que Pilato repite y dice, yo a este hombre no lo encuentro culpable. La primera vez lo dijo allí en el versículo 38 de Juan 18, la segunda vez en Juan 19:4 y la tercera vez en Juan 19:6. No hallo en este hombre culpa alguna. Este hombre es inocente. Pero aunque él sabía que era inocente, como él sabía que tenía la presión de los sacerdotes, Pilato pensó y dijo, este hombre lo voy a azotar. Yo sé que es inocente, pero tengo que azotarlo para que ellos al ver los azotes hagan escarmiento y ya dejen de presionarme. Así que aquí viene la primera laceración del Salvador. 40 azotes.
Ya lo habían abusado en la noche, la turba. Ahora viene el segundo ciclo de abuso, ahora por parte de los soldados de Pilato. Pilato esperaba que eso conmocionara los corazones de las personas, pero estos hombres no tenían sentimientos. Estos hombres eran controlados por un espíritu maligno. Capítulo 19, versículo 1. Entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Una vez que lo azota, como ya lo dije, el versículo 4, una vez más lo declara inocente y dice: yo no puedo castigar a este hombre porque este hombre es inocente. Lo presenta delante de la multitud, dice el versículo 5, y dice: he aquí el hombre. Pilato presentó a Jesús de dos formas. En el versículo 5 dijo: he aquí el hombre, y luego en el versículo 14: he aquí vuestro rey. Y esa segunda presentación fue lo que despertó el espíritu diabólico de la gran multitud. He aquí el hombre. Versículo 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, escuchen esto, hermano, esto es interesante, porque aquí va a venir la quinta pregunta que Pilato hace. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley este hombre debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato escucha eso, ¿hijo de Dios? Este hombre, hijo de Dios. Hermanos, cuando Pilato se dio cuenta de eso, Pilato tembló. Pilato se atemorizó porque él se dio cuenta que estaba delante de un hombre que no era de este mundo. Así que Pilato, hermanos, rápidamente se va con el Salvador y le lanza la quinta pregunta. Versículo 8 dice: cuando Pilato escuchó que se decía que Jesús era hijo de Dios, tuvo más miedo. Y entonces, el versículo 9, Pilato le hace a Jesús la quinta pregunta y le dice: ¿de dónde eres tú? Dime, ¿de dónde eres? Quiero saberlo. Jesús le respondió todas las preguntas, pero esta pregunta no se la respondió. Hermanos, la mujer de Pilato se acercó y le dijo: Pilato, no te metas con ese hombre. Anoche yo no pude dormir porque soñé con ese hombre. Ese hombre es justo, no te metas con él, le advirtió la mujer. Pilato estaba consciente que ese hombre era un hombre santo. Era un hombre inmaculado, era un hombre inocente. Por eso es que dice el versículo 12 que él procuró soltarlo por todos los medios. Pero la presión de los líderes religiosos fue tan grande que le dijeron: si tú sueltas a este hombre, tú no eres amigo de César. Cuando Pilato escuchó eso, Pilato dijo: por este hombre voy a perder mi cargo de gobernador. Y Pilato dijo: yo no voy a perder mi cargo por este hombre. Pilato lo presenta y le dice: he aquí vuestro rey. Y miren ustedes, hermanos, la hipocresía de los líderes religiosos. Ellos dijeron: nosotros no tenemos otro rey que César. ¡Mentira! Si había alguien que odiaba a César, esos eran los judíos y los líderes religiosos. Pero a fin de condenar al Salvador dijeron: no tenemos otro rey más que a César. Hipócritas. Finalmente Pilato dijo: voy a hacer lo último para salvar a este hombre. Agarró al reo más peligroso y más malo que tenía en la cárcel. Un hombre llamado Barrabás, un asesino, un hombre sedicioso. Pilato dijo: cuando yo presente a este hombre, porque en esa fecha del año siempre acostumbraba a soltar a un preso.
Así que Pilato dijo, ya sé cómo me voy a soltar este problema yo. Agarró al hombre más malo que pudo y lo puso allí. Ese hombre estaba sentenciado a morir ese mismo día en la cruz con 2 de sus compinches. Y Pilato agarró a Barrabás y lo puso de un lado y agarró a Jesús. Hermanos, el semblante de Jesús era un semblante de paz, de cariño y de amor. Pilato dijo, al ver el semblante de este hombre, la multitud se van a ir de aquí y lo van a soltar. Pero cuando Pilato pregunta, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Pilato casi le da un infarto cuando escucha y dice, queremos a Barrabás. Y los líderes comenzaron a levantar las manos en coro, digan Barrabás. Y todo el mundo, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Cuando Barrabás escuchó eso, Barrabás también casi se vuelve loco. Dice, ¿me quieren a mí? Finalmente, hermanos, Pilato ya no pudo hacer nada más. Y lo siguiente que dijo es, ¿quieren que lo crucifique? Crucificado será. Se lavó las manos y él dijo, no quiero que me echen la culpa a mí de este crimen. Y los líderes religiosos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Esas palabras, hermanos, que ellos pronunciaron serían una maldición para el pueblo de Israel desde ese momento hasta nuestros días. Porque nunca cesó la espada para con la nación de Israel desde ese entonces. En el año 70, cuando Jerusalén, el templo de Jerusalén fue destruido, miles de judíos perdieron sus vidas y la de sus hijos. Y allí se cumplieron sus palabras. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y para qué hablar de los últimos años? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos eran exterminados por millones. Esas palabras de ellos se cumplieron tal y como ellos las pidieron hasta el día de hoy. Antes de crucificarlo, Pilato por segunda vez lo mandó a azotar. A estas alturas, hermanos, ya Jesús no aguantaba. La última vez que había comido había sido en la Santa Cena. Había sido ultrajado por la multitud que lo fue a buscar. Había sido ultrajado una vez por los soldados romanos y ahora la segunda vez. Otra vez lo azotaron. El cuerpo del Salvador ya no aguantaba. Y por si eso fuera poco, la cruz que le habían hecho a Barrabás era una cruz alta y pesada. Cuando lo sacan por las calles de Jerusalén, lo ponen a cargar una pesada cruz. Y ya, hermanos, el cuerpo físico del Salvador no aguantaba. El Salvador cayó desplomado. Porque no había hombre que resistiera semejante ultraje. Lo pusieron de pie y le dijeron, carga la cruz. Y nuevamente se la pusieron y de nuevo el Salvador cayó. Todos los que estaban en la multitud, ninguno quiso ayudar al Salvador. Pero allá a lo lejos, un hombre que no era judío, un hombre que era de Cirene, su nombre era Simón, cuando vio aquel espectáculo y al Salvador, sus hijos, Alejandro y Rufo, eran discípulos de Jesús. Y a través de sus hijos había escuchado de Jesús, pero nunca le había entregado su corazón. Así que ese hombre con el corazón duro vio aquel espectáculo y él dijo, mi corazón no puede seguir siendo duro. Agarró a Jesús y le dijo, yo te ayudo. Y agarrando la pesada cruz, allá iba, hermanos, Simón ayudando al Salvador. Simón nunca olvidaría ese gran gesto que le hizo al Salvador. Para Simón fue un gran privilegio haber cargado la cruz
de aquel que un día se entregaría por él. Y allá iba Simón ayudando a su maestro. Finalmente llegaron al monte Calvario. Jesús sería crucificado con 2 ladrones. Los otros ladrones peleaban por soltarse. Mientras lo amarraban y los clavaban, el Salvador no se resistió. Cuando iban a poner un clavo en sus manos, María, la madre de Cristo, estaba allí con Juan. Y cuando dieron el primer martillazo y la carne entró en las manos del Salvador, ya María no pudo aguantar más. Y Juan, al ver aquello, le dijo: vámonos, tú no puedes estar aquí. Allí se cumplió lo que Zacarías le había dicho en el templo, cuando lo presentó y era niño. Este hombre será el Salvador de la humanidad, pero una espada traspasará tu corazón. Allí estaba la madre queriendo ayudar a su hijo, queriendo secar la sangre, pero no podía. Horribles clavos traspasaron las manos de nuestro Salvador. Aquellas manos que sanaron, que hicieron el bien, fueron horadaras. Los pies que recorrieron las polvorientas calles de Israel para llevar esperanza y salud a las personas, fueron heridas. Finalmente, hermanos, levantaron la cruz, cayó en un hoyo, y cuando cayó la cruz, eso fue el dolor más grande que nuestro Salvador tuvo. Pero mis hermanos, lo que mató a Jesús no fueron los clavos que lo traspasaron. Lo que mató a Jesús no fue la corona de espinas que le ensartaron en sus sienes. Lo que le hirió el corazón al Salvador eran los pecados tuyos y los pecados míos. Eso fue lo que quebrantó el corazón del Maestro. Finalmente, cuando el Salvador es levantado en la cruz, esto lo estudiamos el día martes, los hombres pasaban por enfrente de él y le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Los sacerdotes y los líderes religiosos le decían lo mismo: si eres el rey de los judíos, bájate. Las mismas palabras del diablo en el desierto: si eres hijo de Dios, poniendo en tela de juicio el título que Dios le había dado. Hermanos, si Jesús hubiera escuchado esas palabras, y si Jesús se hubiera bajado de la cruz, nosotros y nuestro destino hubiera estado ya determinado a la perdición. Pero qué precioso Salvador que no escuchó esas palabras. No solo esos hombres. Uno de los ladrones le dijo: si tú eres el Cristo, el Rey, bájate y sálvanos a nosotros. A estas alturas, hermanos, de esta historia, dice la palabra de Dios que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice el versículo 45 de Mateo 27, una terrible oscuridad cubrió el cielo. Y Lucas 23:45 dice que el sol no se atrevió a salir durante 3 horas. Hermanos, esa nube que oscureció todo Israel ese viernes de tarde permitió que ocultara la presencia del Padre, porque el Padre y los ángeles estaban allí, pero esa nube ocultó la presencia para que ninguno de esos miserables muriera. Cuando Jesús clamaba:
Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pensaba que el Padre no estaba con él, pero el Padre estaba en esa nube cubriendo. El sol, hermano, no se atrevió a salir porque la misma naturaleza no aguantó. ¿Cómo voy a alumbrar el día cuando el Salvador que me creó está muriendo? El sol mismo no se atrevió a salir. Y aquellos que debieron haber tenido misericordia con el Salvador tenían el corazón más duro que el de las piedras. Porque en ese mismo instante, dice la Biblia, cuando Jesús estaba por morir, un terremoto ocurrió y las piedras comenzaron a caer de los cerros, porque hasta las piedras reconocieron quién estaba muriendo. Pero los hombres que tenían el corazón más duro que la piedra no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El ladrón en la cruz comenzó a decirle: bájate y sálvanos. El otro ladrón le dijo: cállate la boca. Hermanos, es sorprendente lo que dice Lucas. No lo voy a leer porque usted conoce la historia. Cuando el otro ladrón le dice: cállate la boca, porque nosotros estamos aquí porque nuestros pecados lo merecen. Pero este hombre, dijo, este hombre es justo, este hombre no ha cometido ningún mal. Hermanos, este hombre había escuchado a Jesús. Este hombre sabía quién Jesús era. Este hombre había escuchado cuando Jesús había dicho que iba a regresar por sus discípulos. Este hombre conocía al Salvador, pero los que lo habían descarriado en el camino habían sido los sacerdotes y los líderes del pueblo. Comenzó a tomar malas decisiones y finalmente lo arrestaron. Por eso es que este hombre, cuando ve a Jesús, le dice: perdóname porque yo te conozco. Yo escuchaba tus palabras. Perdóname porque nunca las escuché. Pero ahí, hermanos, el hombre le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Cuando ese hombre dice esas palabras, hermanos, es porque ya había escuchado a Jesús decir que un día iba a regresar por segunda vez. Hermanos, cuando Jesús escucha las palabras de este hombre, un rayo de esperanza surgió en el corazón del Salvador, porque dijo: por fin encuentro uno que reconoce mi sacrificio. Y Jesús esa tarde le aseguró a ese malhechor: hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, cada vez que yo cuento esta historia, mi corazón se desgarra. Porque es la historia de amor más increíble que yo jamás haya contado y sabido. Y yo hoy por eso no entiendo cómo hay hombres y mujeres que tienen el corazón tan duro y no lo entregan al Salvador. Todo lo que Jesús hizo, todo por lo que Jesús pasó, fue porque lo hizo por ti. Así que nunca pongas en tela de juicio el amor del Salvador. Esta noche yo voy a hacer un llamado. Mañana vamos a tener bautismos. Si hay una persona en esta noche que le quiere decir al Señor: Señor, yo te fallé. Señor, yo me aparté de tus caminos. Señor, yo he tenido el corazón de piedra. Pero yo hoy, Señor, quiero regresar a ti. Quiero consagrar mi vida y mañana voy a bautizarme. ¿Quién es aquella primera persona que hoy se levanta en pie y dice: Señor, yo voy a entregarte mi vida, mi Salvador? Mañana yo me entrego y me bautizo y no voy a esperar más, porque tu amor hoy ha ganado mi corazón. ¿Dónde estás? No te escondas.
Entrégale hoy tu vida a Jesús. Hoy es el día de la salvación. Hoy es cuando Jesús te está llamando. ¿Dónde estás? Si una sola hubiera sido la persona que hubiera pecado, por esa sola persona Jesús se habría entregado su vida. Mañana será un día de fiesta. Mañana tendremos bautismos. Yo sé que por lo menos hay una persona que ya está preparada y está lista para consagrar su vida, entregarla al Señor y nunca más apartarse de sus caminos. Pero si hay otra persona que mañana quiere tomar la decisión de bautizarse y de nuevo comenzar su caminata con el Señor, mañana es tu día. ¿Quieres pasar, hermana Flor? Nuestra hermana Flor mañana reconsagrará su vida a Cristo Jesús. Y yo voy a tener una oración especial por ella. Porque es tan grande el amor que la hermana Flor tiene por el Salvador, que ella dice: pastor, yo no puedo esperar más. Yo un día creí en Él, pero le fallé. Pero hoy regreso. Y mañana la hermana Flor de nuevo volverá a nacer en el reino de los cielos. Si hay una persona más aquí que necesita reconsagrar su vida a Dios, mañana vamos a tener fiesta aquí en la iglesia. Que puedas hoy escuchar la voz del Salvador. Yo voy a orar esta noche por la hermana Flori, pero también por aquella persona que hoy quiere ponerse en pie y decir: Señor, yo también te he fallado. Señor, yo también me he equivocado. Pero hoy, Señor, yo reconozco tu sacrificio. Si hay alguna persona además de mí que hoy quiere levantar su mano y ponerse en pie y decirle: Señor, yo quiero que tú me salves hoy. Yo acepto, Señor, tu sacrificio expiatorio por mí en la cruz. ¿Quiere ponerse de pie o levantar su mano y decir: Señor, yo quiero que tú me salves también? Que Dios les bendiga. Que Dios los guarde. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, hemos recordado el día cuando el cielo estuvo de luto. Esta noche, Señor, hemos recordado la maravillosa historia de nuestro Salvador Jesús. Querido Señor, qué historia de amor. Padre, nosotros nunca podremos agradecer el sacrificio de nuestro Salvador. Y mientras estemos aquí en la tierra, tal vez nunca nosotros lo entendamos. Pero hoy, Señor, solamente queremos decir gracias, Jesús. Porque en la cruz tú te acordaste de nosotros. Porque nos viste, Señor, moribundos. Y decidiste, Señor, tomar nuestro lugar. No solo tomaste el lugar de Barrabás, tomaste nuestro lugar, porque esa cruz era la nuestra. Gracias, Señor, por darnos la salvación. Nunca, Señor, tendremos cómo pagar lo que hiciste por nosotros. Mañana, Señor, será un día de fiesta para la hermana Flor. Porque de nuevo, Señor, ella reconsagrará su vida a ti. Guarda, Señor, su vida hasta el día en que tú regreses por segunda vez. Y si en esta noche, Señor, hay una persona que necesita volver de nuevo a ti, yo quiero orar, Señor, por esa persona. Que pueda, Señor, hoy escuchar tu voz y que no pueda esperar para otro día, porque el día de la salvación es hoy. Padre, quiero orar por mis hermanos. Y yo personalmente, Señor, quiero pedirte perdón por todas mis fallas, por todas mis equivocaciones y por todos nuestros pecados. Lo que lastimó tu corazón, Señor,
no fueron las bofetadas, no fueron las escupidas, ni mucho menos los puñetazos. Lo que hirió, Señor, tu corazón no fueron los clavos que traspasaron tus manos y tus pies. Lo que te mató a ti, Señor, no fue esa lanza que traspasó tu costado. Eso no fue, Señor, lo que te quitó la vida. Lo que te quitó la vida, Señor, fue el amor que tenías por nosotros. No fue Pilato quien te condenó, ni tampoco Caifás, ni Anás, ni los centuriones romanos. Los que te llevaron a la cruz fuimos todos y cada uno de nosotros. Por eso hoy, Señor, queremos pedir perdón. Y hoy, Señor, queremos decirte, sálvanos. Y esa esperanza que le diste a ese ladrón pendiendo en la cruz, esa promesa, Señor, que tú le diste, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Queremos que también, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Contigo, Señor, queremos estar en el paraíso. A ti, Señor, queremos abrazar y besar. Y contigo, Señor, queremos estar por el resto de nuestra existencia. Gracias, Señor, por amarnos de la manera en que lo hiciste. Y ayúdanos a nosotros a amarte de la manera en que tú lo mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecir, hermanos, a cada uno de nosotros.